desarrollando también juntamente el programa, hazte presente y a través del Facebook contáctate como o búscanos como En Contacto Baires. En Contacto Baires. Bueno, Apocalipsis, la historia humana frente a ti, es lo que estamos desarrollando y estamos entrando ya al capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y vamos a dar para esto ya la bienvenida al profesor Martín Aysicovich. Profesor, muy buenos días, bienvenido a En Contacto. Hola David, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, bienvenido al programa como siempre. Y aquí con la gente ya listos para poder seguir aprendiendo un poco más, porque la idea es esa, poder crecer en todas las áreas de la vida y en este caso llevando pues el tema teológico, estudio bíblico y justamente del libro específicamente de Apocalipsis. Sí, bueno, estamos trabajando en este sentido desde hace ya varios sábados para ir comprendiendo un poquito más la estructura del libro, ¿no? Estamos contracorriente porque todo el mundo está preocupado por el mundial que ya comenzó, así que bueno, claro. Es interesante también poder participar de eso, ¿no? Que genera expectativas de alguna manera y bueno, es importante. Así que bueno, estamos trabajando entonces con el capítulo 13 ya. Hemos considerado el capítulo 12, en el cual de alguna manera, como hemos dicho, encontrábamos un resumen de todo el libro y así entonces teníamos diferente, de alguna manera la visión completa de toda la estructura del libro. El capítulo 13 ya corresponde a la segunda parte del texto de Apocalipsis y nos va a presentar ya distintas culminaciones o manifestaciones de la historia desde el punto de vista historicista, y desde el punto de vista preterista también nos está expresando o nos está manifestando ciertas consideraciones también importantes, como ser, por ejemplo, la aparición de estas bestias bastante desafiantes, con una estructura, digamos, de cuerpo que dan miedo, pero que en realidad, por supuesto, siempre lo decimos, son de carácter simbólico, no son de carácter real. El carácter simbólico está dado justamente en que son representaciones de poderes políticos, que vamos a ir viendo más o menos o aproximadamente a qué nos podríamos referir, y en este sentido descartamos toda posibilidad de que sean realidad materiales, profesor, o que sean reales ¿me escucha? Vamos a arrancar, profesor, ahora sí, yo creo que ahora sí, bueno, no hay problema. Vamos a hacer la lectura del capítulo 13 entonces, para tener en cuenta lo que vamos a leer, lo que vamos a estudiar. Por supuesto no es exhaustivo porque nos llevaría muchísimo más tiempo, pero mínimamente para tener una idea acerca de lo que estamos nosotros analizando. Capítulo 13 comienza así: y el dragón se plantó a la orilla del mar. Recuerden que estamos hablando del dragón del capítulo 12, ¿sí? Que ya dimos toda la interpretación. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cabezas y 7 cabezas, 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, trono y autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón, porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre, su morada y los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la vez la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero, que fue sacrificado de la creación del mundo. El que tenga oídos, que oiga. El que deba ser llevado cautivo, la cautividad irá. El que deba morir a espada, a filo de espada morirá.
En esto consiste la perseverancia y la fidelidad de los santos. Después vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos. Con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida de espada revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar quienes no adoraran la imagen. Además, logró que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia, o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666. Bueno, es un capítulo bastante complejo cuando nosotros entramos a trabajar realidades futuristas, que no las consideramos aquí, o mismo el historicismo, ¿no? En este sentido, el historicismo va a plantear que la realidad de la bestia, por supuesto en forma simbólica, va a acompañar a la Iglesia en un proceso tardo medieval, o sea, desde la Edad Media en adelante hasta llegar a la actualidad. Las bestias, nosotros en la Biblia podemos considerar que son todos los poderes opuestos a Dios. El término bestia no significa animal solamente, sino un poder tampoco irracional, sino un poder que somete. ¿Sí? Es un totalitarismo que somete, que intenta sojuzgar, que intenta de alguna manera quitar la libertad. Y en este sentido es ahí donde nosotros vemos que la bestia aparece como un poder contrario a la voluntad divina. Esto en primer lugar tenemos que tenerlo en cuenta de esta forma a nuestro entender. O sea, el dragón en el capítulo 12, que está representado como el poder opuesto a Dios, ¿sí? Tengamos en cuenta, por supuesto, que del siglo I al siglo XXI que estamos nosotros ahora, ha variado la concepción acerca de lo que es el mal, de lo que es Satanás, de lo que es el diablo, de lo que es el ser opuesto a Dios, hasta el punto de que, bueno, muchos teólogos o filósofos han considerado que la existencia de Satanás no debería estar equiparada a la realidad de Dios. Lo decimos porque muchos hoy, desde el punto de vista teológico, consideran que darle un sentido de existencia al diablo implicaría quitarle autoridad al ser divino que es Dios, no aceptando un dualismo acá de positivo o negativo. Entonces, algunos plantean la existencia de Satanás o del diablo, digamos, los nombres son varios, pero también algunos plantean que en realidad el mal es la ausencia del bien, con lo cual no tendríamos acá la necesidad de hablar de un ser, un ente existente en un estado de vida distinto como ser Satanás. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se escucha? Sí, y sí, está regular la verdad, pero sí, dentro de todo sí se escucha y se entiende. Bueno, y hoy yo considero que va a estar muy cargada las redes están muy cargadas por todo el evento del Mundial, así que me parece que tiene que ver con eso. Todo el mundo está con vídeo. Está pesado. Bueno. Bien, entonces siempre tengamos en cuenta los principios que estamos manejando para comprender acá las realidades, ¿no? Hay simbología. La simbología, acá tenemos mar, tenemos una bestia, tenemos 7 cabezas, tenemos 10 cuernos, tenemos diademas y un hombre blasfemo. O sea, hay un montón de cosas que están apareciendo acá. Estos mares, o este mar, de alguna manera, según Apocalipsis 17:15, nos están representando a los pueblos, a las naciones, a las lenguas, a las grandes comunidades. Por lo cual ahí tenemos, de alguna manera, algo muy interesante, porque dice, el dragón se plantó a la orilla del mar. O sea, que de alguna manera la vida de los seres humanos estaba pendiendo de un hilo
en cuanto a la aparición del mal, ¿no? Si nosotros nos tomamos en cuenta que los poderes imperiales son opuestos a Dios porque intentan totalizar el control, entonces, bueno, es muy lógico que un poder contrario a Dios sea un poder que se pare a la orilla del mar, o sea, con la intención de dominar a las personas, en primer lugar. En segundo lugar aparece una bestia, y esta bestia justamente es un reino, o es un imperio, o es un poder superior, o es una autoridad que se expresa a partir de la violencia, según Daniel 7, versículo 17 al 23, ¿no? Por ejemplo, retomamos el contexto ya del libro de Daniel, y ahí tenemos algo muy interesante, porque los que quieran pueden hacerlo. Si leen el libro de Daniel, capítulo 7, van a ver, como también el capítulo 11, diversas bestias. Y todas esas bestias que van apareciendo, según el historicismo, hablamos de Babilonia, Medo-Persia, el imperio greco-macedónico de Alejandro Magno, y luego Roma, todas esas bestias como que se concentran en Apocalipsis, en Roma. Pero el historicismo añade algo más. Dice, no es solo Roma en todo caso, sino que también se extiende al futuro. Como que, de alguna manera, los poderes que van dándose o manifestándose en la historia van tomando modelos antiguos, y entonces aparecen esos modelos antiguos en distintos jerarcas, digamos, del mundo, en distintos imperios que se van dando, que podríamos ponerle nombre, pero bueno, no es el caso. Solo hay que pensar en distintos poderes que se fueron manifestando en la historia humana, que tienen estas características babilónicas, medo-persas, griegas, romanas, pero también nos podríamos remontar a los asirios, que fueron el primer gran poder del siglo VIII a.C., que sojuzgó el mundo conocido de esa época. Bien, las 7 cabezas, que el historicismo aplica las 7 cabezas a diversas cosas. Una de ellas es la ciudad de Roma, rodeada de 7 colinas, y el historicismo después le va a aplicar a la aparición del Estado Vaticano, ¿no? Como parte de esta profecía. Particularmente no lo considero, pero lo comento para que se sepa. Sí es posible que desde el preterismo sea Roma quien está siendo identificada como esta bestia que sojuzga, como esta bestia que tiene emperadores que van pasando uno tras otro, que se van desarrollando en la historia, y van uno más, uno menos, persiguiendo a la iglesia cristiana hasta que el cristianismo es religión oficial en el siglo IV. Bien, entonces acá tenemos 7 cabezas, y según Apocalipsis 17:15, las 7 cabezas son 7 montes donde se sienta, dice, la ramera, o sea, la prostituta, lo peor que podía haber en la sociedad cristiana desde el punto de vista moral, ético-moral, ¿no? Entonces, bueno, la identificación de Roma como una prostituta, como una ramera que bebe la sangre de los santos por las persecuciones, bueno, calza justo, digamos, esta representación. Bien, luego entonces nosotros vemos que estas 7 cabezas, en el sentido histórico, los preteristas le dan esta característica. Hay 7 cabezas, con lo cual cuentan los historicistas 7 imperios. Bueno, imperio egipcio, el asirio, el babilónico, medo-persia, greco-macedónico, Roma, y luego le dan un sentido que tiene que ver con un punto de vista religioso, donde interpretan que la Iglesia Católica también tiene parte en esto por haber sojuzgado el mundo, muchas veces con violencia, por ahí, pongámosle, en la época medieval, a partir de la Inquisición y demás, ¿sí? O sea, es bastante crudo el tema en este sentido, en materia de pero los preteristas tienen, los historicistas tienen este sentido, ¿no? Donde a veces cuando caemos en ciertas particularidades y que interpretar la historia como si fuera temática, vamos dando estos punteos, entonces ¿no? que calzar justo cada poder o cada imperio, ¿no? Podríamos hablar de otros imperios, pero bueno, ciertos sectores del historicismo plantean que el cristianismo entró en una debacle, entró en corrupción, y consideran que la Iglesia Católica está en esto. Bueno,
no, particularmente no adhiero a eso, sino que pienso que desde el punto de vista preterista, estas cabezas podrían ser, sí, también digamos, una cantidad de imperios anteriores, porque acá no están, por ejemplo, en la definición que dan los historicistas, no están los seleucidas, y sin embargo los seleucidas también sojuzgaron al pueblo hebreo y impusieron su marca 2 siglos, 1 siglo y medio antes de Cristo, en la zona de Israel, pero no aparece para los historicistas. Entonces también podríamos añadir el imperio seleucida o el poderío seleucida, y luego sí, Roma, del punto de vista imperial, luego de ser república, tranquilamente puede aparecer como la que en ese momento los cristianos veían como la gran bestia, como que todos los imperios anteriores había como un cuello de botella que juntaba todas esas características, que son muchas, no vamos a entrar en tema, pero son muchísimas características que estos pueblos tenían y que se concentran, aparecen, se desarrollan, se expresan en la Roma imperial de los Césares. Los cuernos, de alguna manera, también son considerados en el historicismo, por ejemplo, como reinos, ¿no? Reinos reales, o sea, gente que recibió poder. El historicismo lo aplica a la formación de Europa. En realidad, desde el preterismo podríamos decir que estos cuernos son quizás las representaciones de los Césares, ¿no? Que fueron dándose a partir de la formación del primer César antes de Cristo, estos 14 años antes de Cristo, hasta el último, o casi el último que existió. Habría que ver cuáles fueron, entre comillas, los peores con respecto a la persecución de los cristianos, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema. O sea, entramos en una cuestión de problemática en este sentido, porque no podemos determinar uno u otro. Quizá los cristianos del siglo I lo tenían bien claro, seguramente, ¿no? Entonces, desde César Augusto en adelante podemos contar Césares, podemos contar emperadores, y tenemos en cuenta entonces la característica de cada uno. Pero Diocleciano, Calígula, Nerón, Domiciano entrarían perfectamente en estos cuernos que estamos comentando. El nombre blasfemo es algo que no recibe, digamos, mayores tipos de análisis. En tanto, hay muchísimas interpretaciones que pueden encontrar con esto del nombre y del número, ¿no? El 666, que es algo que ha pasado hasta por las películas, la televisión, la música, por todos lados. El historicismo lo aplica de una manera, el preterismo lo aplica de otra. En realidad, la teoría preterista tiene que ver con que este nombre en latín estaría representando a algún César, por ejemplo Nerón, que fue el que más se arrimó contra los cristianos, y permitió, digamos, el incendio de Roma, puso a los cristianos, los expulsa, los persigue. Entonces vieron a Nerón como una bestia con mucho poder y que además blasfemaba contra Dios. Así que ahí, de alguna manera, cerraría el principio de interpretación que nosotros podemos dar. El tema de la herida mortal que se sanó, bueno, los historicistas lo llevan hasta el siglo XX, pero ya a niveles políticos que no vamos a entrar, porque la verdad que no considero que tenga mucha relevancia para el análisis, porque son datos que se van dando aplicando situaciones históricas, como quizás si leyéramos un diario, ¿no? Y me parece que la profecía no pasa por ese lado. La intención nuestra es presentar, digamos, una postura más adecuada a lo que pudo haber sido la escritura del texto, para que los cristianos vean en ese momento que no estaban perdidos, que no estaban solos, y que además, más allá del poder que los estaba persiguiendo u oprimiendo, ellos tenían la posibilidad de salir adelante, de tener una esperanza. Y acá entonces esta herida mortal que se sanó podría ser aplicada a algún acontecimiento que, dado el caso, Roma sobrevivió a ciertos embates. Los embates, más que nada en el siglo I, tienen que ver con la corrupción del imperio, pero no todavía
con la incorporación de los eslavos o los germanos atacando Roma. Eso va a ser en el siglo IV. En todo caso, si le damos una interpretación profética, pero desde el punto de vista que damos nosotros, podríamos decir que los cristianos veían venir que Roma y algo le iba a pasar, porque ya le habían pasado, digamos, ciertas manifestaciones de corrupción. Roma había tenido llamadas de atención, ellos consideraban que Dios estaba, entre comillas, enojado con este poder y que de alguna manera iba a salir de la historia, no iba a continuar. Entonces creo que tendríamos que ir por este lado, porque el tema de la Pax Romana, que esta paz tensa, porque si pagabas el tributo y no te rebelabas, Roma te protegía, te sostenía, y si te rebelabas, bueno, te pasaba por arriba con sus tropas. Bueno, creo que está presente en los cristianos, y quizás estamos también ante un anhelo, ¿no?, de que este imperio, de que este poder finalmente deje de existir, deje de ser. No sé si más o menos estamos con la idea acá. Sí, profesor. Una cosita que quería comentar era que, como siempre y como en todo, cuando hablamos, en este caso estamos hablando de la Biblia, cada persona, de acuerdo a su tiempo, a su realidad, a sus circunstancias, es que de algún modo aplica e interpreta, ¿verdad?, este tipo de cosas. Por ejemplo, hablábamos en cierta ocasión de la peste negra que pasó en Europa, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial con Hitler. Y bueno, en este caso, hablando del primer siglo, del segundo siglo, y cómo ha ido transcurriendo el tiempo y cómo han ido pasando y sucediendo cosas, es que la gente ha ido interpretando y aplicando a su propio tiempo, ¿verdad? Sí, una visión que es, a ver, es histórica, en tanto cada pueblo, en verdad, va pasando, digamos, su etapa y va tratando de entender lo que está ocurriendo. Ahora, a veces hay grupos que han cometido errores porque, por ejemplo, en la Edad Media, justamente lo de las cruzadas y esta idea de tomar Jerusalén, quitarle Jerusalén a los musulmanes, o adueñarse de Jerusalén por tal o cual situación, bueno, generó que todo esto se tornara firmemente apocalíptico, firmemente escatológico, pero hay que ver si realmente la idea de la escritura iba por ese lado. Si nosotros seguimos un tipo de análisis como el que estamos haciendo, no podemos aceptar esa interpretación, pero sí que la gente, durante toda su vida que ha pasado, ha ido encontrando distintas formas de interpretar, porque también creo que es una manera de sentirse apoyados, sentirse protegidos, sentir que la escritura tiene sentido para ellos y que, bueno, es así como se pueden sentir acompañados frente a lo que va a venir, que pueden ser que no lo sepan, ¿no? Entonces, creo que va por ese lado, y es importante considerarlo, ¿no? Que bueno, cada etapa histórica hace su lectura, cada digamos, etapa histórica, cada pueblo hace una relectura de la realidad que está viviendo, y bueno, eso es importante siempre considerarlo. Cuando hacemos historia, cuando estudiamos historia, nosotros tenemos que ver eso y valorarlo. Ahora, no por eso vamos a entrar en consideraciones que terminan siendo contrarias al plan original de la escritura. Siempre hay que remitirse primero al sentido literal de la cosa, en tanto la primera interpretación, y después, como siempre se hace, bueno, a ver qué puedo aplicar a mi vida, pero ya es otro tipo de análisis, ¿no? Para no caer y de alguna manera torcer lo que es el análisis principal, básicamente justo lo que significa en sí la Biblia. Si yo estoy hablando de la bestia, estoy hablando de esto, estoy hablando de los cuernos, las diademas, bueno, entonces tengo que tener en cuenta que tengo que seguir por esa línea. Bien, a la gente que de algún modo quiere hacer alguna pregunta o comunicarse con nosotros, recuerden el WhatsApp 15 40 49 48 49, o a través de nuestro Facebook, que es En Contacto Baires, pueden hacer sus preguntas y comentarios. Profesor, pero siempre la idea, como usted ya acaba de mencionar, es poder acercarnos al texto mismo y tratar de sacarle
el mensaje que él mismo nos trae, ¿verdad? Más allá de lo que uno pueda pensar, porque si no entramos a cuestiones como la que hemos hablado anteriormente, por ejemplo lo de Isaías que hablábamos, ¿no? Que bombardea a alguien algo, un lugar, y bueno, aquí está el cumplimiento, se dice, ¿no? Si lo agarramos por ese lado, bueno, cualquier cosa podemos considerar nosotros un cumplimiento de algo. Y bueno, sí, la idea aquí es llegar al punto. Garrafal, Eso es un error garrafal, porque imagínate cuando vino la Primera Guerra Mundial, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, y todas las guerras del siglo XX, que fueron una peor que la otra. No, o sea, es como tomar a la Biblia como si fuera un diario, y voy leyendo y voy tratando de interpretar y viendo qué es lo que pasa ahí. O sea, no tiene sentido. Eso no reviste, ¿cómo te puedo decir? No reviste seriedad. Uh-huh. Porque es como leer un libro de historia, y bueno, un libro de historia que fue escrito hace 100 años, y buscar la interpretación un siglo después. No. Los libros tienen que ser actualizados. Ahora, la Biblia es un libro de más de 2000 y más años. Sin embargo, no puedo actualizarlo a como a mí me parece. Sí le tengo que encontrar el sentido que tiene en líneas, digamos, que subyace en la escritura. O sea, ¿a qué me refiero? Yo no puedo pensar que las bestias son... A ver... La bestia que aparece en Apocalipsis 13 es tal o cual dictadura militar. Sí puedo entender que una dictadura militar, que un poder opresor, que la invasión de un imperio sobre un territorio tienen características bíblicas, en tanto son poderes opresivos, y entiendo que Dios está en contra de eso. ¿Se entiende lo que digo? Le voy a sacar el jugo moral a la cosa. Ahora, no puedo decir que tal dictadura militar o tal imperio, porque a mí me parece, tiene que estar en la Biblia. Como la gente que dice, no, sí, Adolf Hitler estaba representado ya en la escritura, en la profecía se hablaba del nazismo. Y bueno, eso es algo que a veces pienso no guarda relación, porque a algunos le puede parecer que sí, a otros le puede parecer que no. Yo puedo salir hoy día pensando que tal o cual país puede ser, y no va por ahí, va por el hecho de decir, a ver, lo que es imperialismo se opone a la visión divina. ¿Por qué? Porque quiere ser totalitario. Punto. Ahí estamos entonces, y digo, mira, aquel, el otro, están actuando contra lo que es el orden natural de Dios, o están en contra de la voluntad de Dios. Eso es una cosa. Ahora, otra cosa es aplicar el sentido originario o la simbología originaria a lo que es la bestia de Apocalipsis 13 y decir, es eso. Porque así va a tener que cambiar 20 o 30 veces en la historia de nombre. Según vaya pasando las cosas, el tiempo y quiénes claro, van a cambiar. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener 30 bestias distintas en toda la historia. No. Hay una sola que representa a todas. Punto. Cada poder opresivo, cada poder autoritario va siendo como una extensión. Y yo digo, ¿por qué es autoritario? Y mirá, porque Apocalipsis 13 marcó una bestia que hace esto. Bueno, entonces de alguna manera me está mostrando que Dios no acepta justamente el autoritarismo, la opresión, el imperialismo, el colonialismo. Bueno, pasa por ese lado, pero no por ir aplicando a cada poder que a mí me parece, ir aplicándole, es de la profecía, porque no termino más así. Entonces, ¿qué es de la profecía? El sentido que tiene este poder, porque tiene características similares a lo que fue esa bestia. ¿Por qué? Y porque oprime, porque persigue, porque no da libertades, porque invade otros territorios. Y en ese sentido sí es un poder de proporciones bíblicas contrarias a Dios y al pueblo de Dios, ponele, o a la verdad, a la moral. Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, no sé, los medios de comunicación que tuercen la realidad pueden terminar teniendo características de
de la bestia, y a veces cuando la realidad se deforma, y si esa realidad que se deforma va en contra de las sociedades y puede romper, digamos, una sociedad a partir de mentiras, y sí, a eso me refiero, hay una representación o hay una extensión del mal, pero no significa que Apocalipsis 13 hablaba de esos medios de comunicación. ¿Se entiende lo que digo? Claro, ahí ya estaría aplicando de acuerdo a lo que yo pienso. Claro, es como si yo digo, claro, sí. Entonces hay mucha gente que va leyendo la historia así como si fuera un diario y dice, mirá, ¿cuántas bestias hubo? Hubo 40, hubo 50, no, hubo una sola. Lo que pasa es que hay otras que van teniendo representaciones y vos te das cuenta que ese poder o esa autoridad o ese gobierno o lo que sea, eso puesto a plan de Dios porque guarda esas características, nada más. Porque si no podríamos hablar de sí, personas que hacen el bien, por ejemplo. ¿Cómo definís que una persona es santa, que es justa, que es buena? Porque es un modelo. O sea, ¿cuál es el modelo? El modelo es Jesucristo para el cristianismo, ¿o no? Claro. Bueno, ¿son todos Jesucristo? No. Es Jesucristo modelo. Y ahí, después en la historia, voy viendo grandes personajes que han sido imitadores de Jesucristo y tienen sus características. Lo mismo con el mal, por así decirlo. ¿Cuál es el mal supremo? Y esta bestia. Bien, ¿hubo otros que siguieron lamentablemente ese modelo? Sí. ¿Hubo otros como Asiria? Sí. Babilonia, Medo-Persia. ¿Hubo otros como Roma? Y sí. Digo Asiria y Roma porque Asiria fue el gran poder imperial de la antigüedad, y digo Roma porque fue ya de la época, digamos, posterior a Jesucristo. O sea, ahí está la representación que nosotros podemos hacer histórica y profética. No en que todas son, sino en que guardan relación con. Y en ese me parece que vamos por camino. No puede ser. Claro, es algo representativo y general, digamos, ¿no? Porque cada vez que vamos a pensar que esta es la bestia y el otro es la bestia, y al final salen un montón de bestias. ¿Qué bestia? Digo, ¿no? Demasiado. Porque vos tenés que tener un modelo o un espejo. Por ejemplo, si vos decís, un gobierno democrático, ¿tiene características de bestia? No, porque es democrático. Ahora, una dictadura, y sí, ¿y por qué? Mirá, Apocalipsis dice que existió ya esto. Bueno, entonces como una visualización de esa bestia, punto. Pero no aplicarle a cada una, porque imagínate que sí, podemos escribir un montón de libros diciendo un montón de cosas y aplicando lo que a mí me parece que es. Entonces, por ese sentido diría, un montón de Jesucristos, no, hubo solo uno. Lo que pasa es que hay otros que lo imitaron. Hubo una sola gran bestia. Para los cristianos del siglo I, Roma. Y después en la historia, otros que lamentablemente tuvieron esas mismas características. Claro. Otra de las cosas también en este sentido es como cuando nombra el color rojo. Y ahora, por ejemplo, o desde hace mucho se menciona, ¿no? Que tal país, que porque es un país comunista, o porque tiene bandera roja. Sí, o porque, entonces es el país porque acá dice rojo, ¿no? Y se le aplica. Y claro, si algún día ese país cambia de, y si algún día ese país cambia de bandera, cambia de color y cambia todo su sistema, ¿y qué pasó con la bestia que fue? Exactamente, estás diciendo muy bien, exacto, es así, no puedo ir, viste, a ver, la gente habla mal del comunismo, del socialismo, pero y del capitalismo, ¿qué podemos decir? Que ha sumido en la pobreza a cientos de países en la historia. O sea, estamos, segundo vez que es lo que vos decís, lo que estamos comentando, donde nos paramos, hablamos. Es como un relator de fútbol, donde se para, habla, y por ahí no está diciendo bien porque su corazón está para un equipo y no para el otro, su mente. ¿Se entiende lo que digo? Claro. O sea, no podemos ir por ese rumbo, porque en realidad entramos en críticas que después terminan siendo como una tribuna de un programa de televisión. Claro, en realidad ambos lados tienen lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Y sí, algunos les cae bien, a otros no. Tiene que ver con un análisis histórico, político, moral, económico, ¿no? Pero si yo digo, color rojo, comunismo, y te puedo decir, pero pará, también hay países capitalistas que en su bandera tienen color rojo. Claro, y entonces, ¿qué quedamos? Lo que pasa es que si vos sos procapitalista, entonces no vas a cuestionar el rojo del capitalismo y sí del socialismo.
Claro. O sea, y entonces ahí se cae esta forma de entender la historia que quieren imponer algunas teologías. Quizás nos falta más análisis en ese sentido, profesor. Y sí, sobre todo en el mundo evangélico falta mucho análisis más aséptico, o sea, no un análisis que intente justificar mi creencia, sino más bien un análisis más serio en cuanto a ver, qué pasó con los primeros cristianos, cómo interpretaron ellos y en qué me ayudan a mí a poder interpretar el mundo hoy. Más que nada es eso, ¿no? Sí. Como usted dice, sin tratar de defender la idea, más bien ser honestos quizá, ¿no? O sea, sí, hablando así. No hacer apologética, porque si haces apologética en cualquier orden de la vida, y más en la escritura con el tema profético, vas a decir cualquier cosa. Entonces, para vos hoy, Rusia podría ser la bestia, Estados Unidos podría ser la bestia. Uh-huh. Mañana Inglaterra bombardea un país, es la bestia. No, pará. Que tengan características algunos que otros, vos podés decir, sí, el imperialismo, el colonialismo, la opresión, alguna dictadura, Corea del Norte, que tanta fama le hacen y que hay que ver si realmente es así como dicen. Bueno, pero si vos te enganchas en eso, terminás siendo un comentador de programa de espectáculos a la tarde. O sea, no tiene sentido porque estás rebajando la escritura a como si fuera un diario. Y no me parece que sea así. El diario te va mostrando día a día lo que ocurre, pero la Biblia no está escrita en ese sentido de diario, ¿no? Bueno, aquí hay una narración que fue hace 2000 años ya, ¿no? Y que trata de explicar algo que sucedió en su tiempo y que tuvo un mensaje para su tiempo. Y bueno, que también lo podemos aplicar, pero que fue en un tiempo determinado, como lo mencionamos ya, ¿no? Sí. Profesor, ¿algo más para añadir? ¿En qué podemos concluir aquí? ¿En qué podemos reflexionar? Yo concluiría en esto, ¿no? Que siempre tengamos en cuenta que la historia occidental, la historia grecorromana, la historia que aprendemos y que enseñamos, es una historia lineal, rectilínea, que tiene un principio, la creación o el origen del universo, y tiene luego un final. Y el final en realidad es abierto porque es la eternidad misma. Otros pueblos, por ejemplo, tenían la historia de un punto de vista cíclico. Por ejemplo, el mundo andino, la cosmovisión andina, tenía un tiempo cíclico, que no significa que se va a repetir, sino que tiene que ver con el tema de ciclos que se van dando. Por ejemplo, podríamos aplicar a esto de que cada imperio tuvo un ciclo, terminó y se reinició con otro, ¿sí? Hay una reconstrucción, una finalización y una reconstrucción y una regeneración de... Eso se da en la historia también. Pensá que, bueno, vos seguramente lo has leído, lo has estudiado, el CAI, digamos el quechua que vivimos hoy, tiene un alcance, le es alcanzado por el ñaupa y se extiende al paca, o sea, el pasado, el ñaupa, que se extiende hacia adelante, el CAI que lo recibe, y después el paca, que es el futuro. Entonces, como veníamos comentando, la cuestión de los tiempos es importante para el análisis profético, histórico, y en este caso para el tema que hemos tratado en este momento. De alguna manera, al nombrar los tipos de tiempo que tenemos, digamos, como herencia de la cultura andina, y también añadir esto a los tiempos que se proponen desde las consideraciones propias de la historia antigua mesopotámica o del corredor sirio-palestino o lo que consideramos como la profecía bíblica, que también pertenece al Próximo Oriente, estamos haciendo una suerte de enlace, ¿no? Y es por eso que justamente no podemos considerar las cosas a partir de verlas como si fueran, como decíamos durante el programa, ¿no? Como si fueran un diario cotidiano. En realidad son cosas que tienen que ver más con lo macro que con lo micro, en el sentido histórico, o sea, que marcan tiempos o etapas completas y más complejas. Por eso la reflexión final sería esto, ¿no? Tener en cuenta que así como nombramos el presente mirando hacia el futuro que se enlaza con el presente porque se construye ahora, y el presente que mira al pasado porque es un pasado que todavía llega. Creo que ahí es donde está lo importante de poder reconocer que todo lo que estamos estudiando en el Apocalipsis no es algo
que haya quedado en el tiempo, si bien fue escrito para un momento determinado, llega a nosotros y se extiende al futuro. ¿En qué sentido? En el sentido de la aplicación espiritual, de la aplicación simbólica, y de que nos permite volver al pasado para tener justamente, enseñanzas, que es lo más importante. Así que resumimos en este sentido, ¿no?, la importancia que tiene el libro de permitirnos ver que los imperios, los poderes totalitarios, los poderes opresivos, siempre han sido mal vistos desde las profecías o desde la palabra de los profetas. Mismo recuerden, por ejemplo, cuando David fue regañado por el profeta en su momento por haber cometido excesos y errores durante su reinado. Y bueno, cuando se le dice tú eres aquel hombre, porque él había cometido un error con una mujer que no era la suya, había mandado matar al marido de esta mujer, de Betsabé, y había ejercido el poder de una manera que no se debía hacer. Entonces, como para dar un ejemplo, siempre los poderes totalitarios o imperiales son reconocidos como estas bestias, ¿no?, como estos seres que oprimen. Como tales, no pueden mantenerse en la historia y en algún momento dejarán de ser. Así que esa es una gran enseñanza que nos deja la Escritura, apuntando a la igualdad, apuntando al buen vivir de las personas, apuntando a la solidaridad plena de los seres humanos en contra de la opresión, en contra de la injusticia, en contra de todo poder que someta a las personas. Es el mensaje que nos llega de aquello que los primeros cristianos tuvieron que padecer y vivir durante el siglo I bajo el imperio romano. Así que bueno, cerramos con esto y esperamos que siga siendo de inspiración este texto, este libro de Apocalipsis para futuras enseñanzas y análisis que seguiremos haciendo.